Bueno, voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Malaquías. Acuérdense que hace 2 semanas atrás, la semana anterior no estuve por cuestiones de salud, pero dimos inicio a una serie que vamos a ir llevando a cabo basados en este libro. Y como indiqué al principio, mucha gente tiene una idea equivocada del libro porque piensan que es el libro que habla de los diezmos. La verdad no he escuchado muchas predicaciones acerca de Malaquías, excepto el capítulo 3, verso 9 en adelante, donde se habla del diezmo. Y cuando se utiliza el pasaje es una predicación amenazante, donde se asusta, casi rayando el terrorismo espiritual, cuando se le dice a la gente que están bajo maldición si no traen los diezmos. Malaquías no habla de eso. El otro día hicimos una introducción. Si ustedes no estuvieron, les ruego que vayan al canal, por favor, y escuchen la introducción, que fue una vista panorámica del libro de Malaquías. Y hoy vamos a comenzar entonces a desglosar capítulo por capítulo para meternos en el meollo del asunto. ¿De qué está hablando el libro de Malaquías? Y hoy vamos a meternos en el capítulo 1 y vamos a leer 2 versículos. Y luego vamos a trabajar con ese capítulo. Capítulo 1, verso 11, dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, entre paréntesis, a saber, el nombre de Dios. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Escuche eso, Se ofrece ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Si pega un salto al capítulo 1, verso 14, en la segunda parte se agrega: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esas son las verdades centrales que se quiere subrayar en el capítulo 1. Otra vez, dice: yo soy un Dios grande y soy grande rey. Ese Dios grande nos dice a nosotros otra vez, que ya es para recordar, esto lo indiqué la vez pasada, dice en el capítulo 3, verso 6, porque yo Jehová, ese Dios grande y rey grande, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A ese Dios grande que preserva o ha preservado a su pueblo, hay quienes le ofrecen ofrendas limpias. ¿Me siguen? Versículo 11. A ese Dios grande hay personas, no todos, que ofrecen ofrendas limpias. Hermano querido, con solemne reverencia te pregunto a ti, ¿estás ofreciendo cosas limpias al Señor? Piensa. Porque desafortunadamente, no solamente en los tiempos de Malaquías, sino en la actualidad, hay personas que están ofreciendo cosas inmundas al Señor. Y la razón es porque la gente está sucia, no limpia. Y lo que traen con manos sucias es el producto sucio de sus manos. Y muchos ofrecen hoy a Dios cosas sucias.
Nosotros vivimos en una etapa de la historia de mayor prosperidad. Y yo sé que esto que estoy afirmando es un poco controversial desde una perspectiva sociopolítica hoy, pero hay muchos ingenieros sociales y estatistas que nos dicen que en el mundo hoy se incrementa la pobreza. No, los datos no dicen eso es mentira, eso es una manipulación ideológica para que nosotros protestemos contra ciertas tendencias políticas y vayamos hacia otras. Es decir, los hombres manipulando a los hombres. Pero cuando miramos el plano de la historia sin ningún tipo de prejuicio, vamos a poder ver que vivimos en el siglo XX y especialmente el siglo XXI una de las etapas más prósperas de la historia y no sé qué va a pasar mañana, eso es otra cosa. Cuando miramos en la historia antigua, la estructura de la sociedad es que una élite dentro de la raza humana, usualmente la monarquía y funcionarios públicos en aquel entonces, príncipes y demás vinculados a la corona, eran los privilegiados y luego tenemos al resto. No existe el concepto de clase media. Algunos dicen, bueno, pero hay que entender la sociedad del pasado, que no existía concepto de clase media, la densidad demográfica no era la misma, y la gente estaba acostumbrada a disfrutar los bienes que existían en la época. Pero ese argumento me parece pobrísimo, porque si usted viajara en el tiempo y estuviese viviendo entre los que eran la base de la pirámide social, podría ver las condiciones deplorables en las que estaban viviendo. No tenían comodidades en sus casas, no había lavarropas, no había plancha, había que hacer todo a mano. Trabajo a mano, vivir con las manos, era un trabajo constante todos los días, 7 días a la semana. En Israel, bueno, se dejó el sábado aparte, pero todos los días después tenían que trabajar. Cuando entramos al periodo de la Edad Media, también sucede lo mismo. Tenemos la élite, las monarquías, el credo o la cúpula de la iglesia y el resto de la sociedad, que era la gente que trabajaba en los campos. El índice de pobreza era alto y era deplorable. Fue cuando se produce la revolución industrial que comenzamos entonces a ver un nacimiento de otra clase que nunca existió en la historia y es lo que hoy conocemos como la clase media. Y ha ido creciendo. No estoy diciendo con esto que no existe pobreza en este mundo, ¿me entiende? Ojo, hay pobres y en algunos lugares del mundo todavía viven en el pauperismo. Y eso hay que corregirlo. Tenemos que trabajar en eso. Pero hoy, por hoy, en la época que tú y yo vivimos, estamos y tenemos el privilegio de vivir en una de las épocas más prósperas de la historia de la humanidad. Estamos usando mal la prosperidad. Estamos manejando mal las cosas. Y eso es otro tema. Las iglesias evangélicas, debido a esto, han crecido, no solamente en número, sino en movimiento financiero. Tenemos una cantidad enorme de evangélicos que han ido proliferando en nuestro continente y el mundo entero. En nuestras Américas encontramos iglesias por todos lados. Y no solamente crecieron en número, en extensión geográfica, sino el volumen de las congregaciones locales. Se ofrendan cantidades tremendas de dinero. Y es por eso que tenemos ahora superiglesias. Edificios que albergan 2.000 personas, prácticamente estadios. Y a veces se llevan a cabo cultos sucesivos, 3, 4 cultos de 1.000 o 2.000 personas cada uno. Toda esa gente ofrendando una cantidad enorme de dinero que no se está destinando como en décadas anteriores para la labor misionera, sino para enriquecer a los capitanes que dirigen las iglesias. Estamos enriqueciendo un sacerdocio que es falso en esta proliferación religiosa. Muchos están convencidos en esa explosión religiosa que dando ofrendas abultadas garantizan el favor de Dios. Yo he escuchado y me han dicho a mí en el pasado muchas veces, pastor, desde el momento que comencé a dar mis diezmos y mis ofrendas, Dios comenzó a bendecirme.
¿Estamos pensando en lo que estamos declarando? Solamente cuando yo le di algo a Dios, Dios abrió las ventanas del cielo para bendecirme a mí. Cuando pagué mi cuota como miembro de la iglesia, sea diezmo, sea pacto, sea ofrenda, llámele usted lo que quiera, pero desde el momento en que yo comencé a darle mi cuota al Señor, Dios decidió bendecirme. Y eso porque estamos interpretando mal las palabras del capítulo 3 cuando Dios dice que traigan las ofrendas, los diezmos y entonces veréis si no abro las ventanas del cielo. O sea que el creyente que razona de esta manera, que desde el momento en que tú comenzaste a dar tu diezmo y tu ofrenda, Dios te bendijo, me pregunto, ¿y qué pasó con la cruz? ¿Qué pasó con la salvación que te hizo creyente primero? ¿No es eso una bendición? ¿No dice la Escritura que Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo? Dios espera que tú le pagues un crédito o una cuota de derecho para entonces Él extender su mano y bendecirte. Es sacrílego decir que desde el momento en que yo le di mis diezmos y ofrendas al Señor, ahí es cuando se dignó bendecir mi vida. Es una teología incorrecta que se nos ha metido por las sienes y que mucha gente hoy abraza y abraza con gusto inclusive. Sin embargo, cuando se usa, por ejemplo, este libro de una manera fatal para fomentar la práctica de ofrendar, nos pasamos por alto y yo me pregunto, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con la pregunta del capítulo 1, verso 13? ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice Jehová. Desde los púlpitos a gritos se nos dice que tenemos que hacer un pacto con Dios, que tenemos que traer los diezmos, que depende nuestra bendición de esos diezmos, que tenemos que traer ofrendas para que Dios nos bendiga. Y la gente hace eso, trae las ofrendas. Pero la pregunta es, ¿aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Y esto no lo dice Malaquías. Esto no lo digo yo. Ahí dice Jehová. Dios es el que está hablando. Así que no es un juego, es para tomarse en serio los reproches que hace el Señor en este capítulo. La idea esta estrafalaria de que por el hecho de ofrendar me garantiza la aceptación de Dios es uno de los fraudes más comunes y que más se ha popularizado en la iglesia contemporánea y del cual poco o nada se está hablando en nuestro tiempo. Más bien lo que se hace es hablar y propagar este fraude para sacarle el dinero a la gente. Y en esas condiciones la pregunta vale. ¿Aceptará Dios de nuestras manos semejante cosa? La condición espiritual de esta gente, ahora volvemos a los tiempos de Malaquías, recuerden que estamos más o menos a mediados del siglo V antes del nacimiento de Cristo, era una condición lamentable. Dios reprocha la condición espiritual de estas personas. Sin embargo, cuando analizamos cómo vivía la sociedad en cuanto a las cosas de la religión, era gente que francamente practicaba el culto, lo vemos a través del contexto de toda la carta. No es que era gente que no iba más, vamos a poner ahora la iglesia, aunque no existía la iglesia, pero para contemporizar, en aquel entonces era la asamblea del pueblo de Israel. La gente iba a congregarse. La gente iba, por ejemplo, con sus ofrendas. Existía todo el sistema de ofrendas y por el contexto nos damos cuenta que parece que traían una cantidad considerable de ofrendas de animales, que en aquel entonces era el capital de la gente. Hoy nosotros nuestro capital no son los animales, nos manejamos con la moneda, con inversiones en la bolsa o lo que sea. Ahora sale el Bitcoin y otro tipo de maneras de transar. En aquel entonces el capital que tenía la gente eran estas cosas. Así que lo que traían era su capital y lo presentaban delante de Dios. Existía también una administración sacerdotal que era la encargada en ese entonces de predicar la palabra de Dios, y ya me voy a enfocar más en la semana que viene acerca de esto. Así que traían ofrendas,
Parece que eran ofrendas abultadas, como sucedía en los tiempos de Isaías en el siglo 8 antes de Jesucristo, más o menos por el 700, capítulo 1 de Isaías dice que el pueblo traía un montón de ofrendas y el Señor decía, estoy harto de todo esto. En los tiempos de Malaquías, en el siglo V, la gente practicaba el culto, aunque fallaban, sí, como vemos en el contexto, en el tema de los diezmos. Sin embargo, no quiere decir que no traían ofrendas. El mismo contexto nos habla que sí que traían ofrendas, pero ofrendas que descalificadas. A pesar de practicar el culto, escuchar las predicaciones de los sacerdotes y traer ofrendas, sin embargo, era un pueblo quejumbroso. No era suficiente para ellos que Dios los haya traído de nuevo a esa tierra que habían perdido y que les había bendecido con todo un programa de infraestructura que estaba tomando lugar, subvencionado por, no el pueblo, sino por un gobierno pagano como era el de Persia. En ese entonces gobernaba Ciro. Acuérdense que estamos más o menos en la época de Nehemías y Esdras. Y sin embargo, estas personas que habían sido reingresados a la tierra y que estaban reconstruyendo la sociedad que había quedado hecho escombros, están observando que comparados a las otras naciones no daban la talla, estaban en la miseria y por lo tanto ellos se preguntaban, bueno, ¿esta es la respuesta de Dios? ¿Así es como Dios nos bendice? ¿Esta es la forma en que Dios extiende su mano en prosperidad sobre nosotros? Es decir, Dios se estaba quedando corto. Hay mucha gente hoy que piensa de esa manera. Dios se queda corto. Y es por eso que reclamamos y demandamos de Dios más y más. Dios va a responder a esta gente y al reproche que le están haciendo a Dios. Y lo que va a hacer es afirmar y recordarles que a pesar de todo, Él es un Dios que los ha amado y los ha amado intensamente, a pesar de lo mal que se conduce la sociedad en esta etapa. Y recuerden, estamos hablando del pueblo de Dios, no de los paganos. Dios le dice a su pueblo rebelde, ¿y qué reprocha Dios? Dice, yo los he amado, capítulo 1, verso 2. Quizás estés fallando, hermano. Y tienes que hacer algo al respecto, no puedes seguir así. Todos nosotros, debido al Espíritu Santo en nuestras vidas, sabemos dónde estamos haciendo desatinos. Necesitas trabajar con el Señor que quiere guiarte y construir tu vida. Sin embargo, déjame decirte que a pesar de que tú y yo todos fallamos a Dios, no una sino muchas veces, Dios te ama. No se trata de un concepto abstracto, es una realidad innegable. Dios es un Dios de amor y Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama. ¿Qué prueba bíblica tengo? Esta. Un pueblo que reprocha a Dios, que está haciendo mal las cosas y Dios le dice a ese pueblo rebelde que los ama. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Y entonces Dios lo que va a hacer es, va a dialogar con estas personas directamente y lo que va a hacer es decirle algunas cosas sobresalientes y quiero que reflexionemos un rato. En los versículos 2 al 5, mira tu Biblia, estamos en el capítulo 1, síganme con sus Biblias. En esos versículos va a hablar o a responder o a presentarse como un Dios que ama a un pueblo rebelde. Un Dios que ama a un pueblo rebelde. Acá no estamos hablando de buena gente. Acá no estamos hablando del pueblo perfecto. El pueblo ideal, la gente más buena de la historia. La gente con un cinismo ya característico que habíamos observado la vez pasada, le preguntan al Señor descaradamente, a mi juicio, porque no se puede ponerlo en otros términos, es el descaro de estas personas. Le dicen, ¿en qué nos amaste?
A ver, esta gente miraba lo precario de la situación. Los muros están construidos pero no están hermoseados. La cosmética por ahora queda a un lado. Recién están empezando a trabajar. Las casas eran precarias. No hay asfalto, no hay baldosas en el suelo. No tienen un palacio donde puedan sentar a un gobernante o recibir diplomáticamente a un gobernante de afuera. No tenían inversiones o capitales, solamente el capital humano que trabajaba, pero no había absolutamente nada, la economía prácticamente no existe. Fuera en los campos no hay nada. No se ha trabajado por años. Esta gente pasó 70 años afuera del país. Los animales eran los que se hicieron cargo de la tierra. Creció el yuyo, todo estaba lleno de piedras. Probablemente existían los antiguos escombros cuando el pueblo fue arrasado por el rey Nabucodonosor, que envió al ejército para terminar con esta gente. Estas personas no tenían cultivos porque incluso la langosta se despachó con todo lo que quedaba en la tierra. Así que esta gente miraba todo el asunto, miraban cómo estaban las naciones afuera y se preguntaban, ¿esta es la manera en que Dios demuestra su amor por nosotros? ¿En qué nos amaste? Miraban las cosas y decían, yo no veo el amor de Dios. A veces miramos la situación política y social de los pueblos hoy. Pueblos donde hay iglesias de Cristo, donde hay hermanos en la fe. Y debido a las condiciones precarias en que se viven en algunos lugares decimos, ¿así es como Dios ama a su pueblo? ¿Dónde está Dios? Y otros desafían al creyente diciendo, ¿dónde está tu Dios en quien has puesto tu confianza? Y entonces es interesante porque Dios en lugar de, podría haberlos mandados a freír papas, pero Dios lo que va a hacer es entrar en un diálogo con ellos y les va a responder cuando ellos dicen ¿en qué nos amaste? Y va a responder a esta gente de una manera magistral, tomando un ejemplo histórico que va desde los versos 2 en la última parte hasta el versículo 5. Y es interesante porque Dios va a responder presentando ese ejemplo histórico que podemos resumir en 2 palabras. Y esas 2 palabras son la elección. ¿En qué nos amaste? Y Dios les dice, en el ejemplo, habiéndolos elegido. La elección. Para nosotros hoy, el pueblo evangélico, esa frase, la elección, le pone los pelos de punta a la gente. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos cómo se habla de esta doctrina cardinal de las Escrituras, que es la elección. Y entonces fíjese que lo lleva por un viaje histórico a la familia de Isaac. Más específicamente se va a enfocar en sus 2 hijos. No va a hablar de Isaac, habla de la casa de Isaac. Pero se va a enfocar Dios en Jacob y Esaú. Y lo que dice es, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y esto es algo que ha causado mucha consternación. ¿Qué quiso decir Dios cuando utiliza este ejemplo y cuando les dice específicamente a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y el gran problema que tenemos hoy, entre muchos problemas, es que nosotros no estamos entendiendo qué quiso decir Dios con la palabra aborrecer. Este concepto ha generado una controversia enorme en las discusiones teológicas y aún en los púlpitos acerca de este asunto de Dios aborreciendo a una persona de esta familia. La palabra hebrea no tiene nada que ver con el uso de nuestro idioma español. El concepto es diferente. En nuestro español, la palabra aborrecer da la idea de tener un desprecio absoluto sobre una persona. No queremos saber nada con ese individuo y es por eso que lo despreciamos. Pero sin embargo, en hebreo, la palabra que se traduce como aborrecer, más bien da la idea de preferencia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Es como si dijese a Jacob amé o preferí y no a Esaú. Esa es más o menos la idea de cómo se presenta el concepto en el idioma y el pensamiento en hebreo, cómo pensaba la cultura en aquel entonces. Repito, hoy tenemos la tendencia
de aplicar nuestra manera de pensar, nuestra idiosincrasia, a la manera de pensar del Antiguo Testamento. Sin embargo, tenemos que hacer al revés, tenemos que entender cómo pensaba esa gente, cómo usaba el vocabulario para, entendiendo entonces, poder hacer la aplicación correcta. Déjeme que le dé un ejemplo. A mí me gusta el deporte. No todos, pero me gusta el deporte. Traté de jugar al tenis, al bowling, squash, natación, hice un montón de cosas, pero me gusta el deporte, me gusta ver el béisbol, me gusta el fútbol americano, pero sin embargo tengo preferencia por el fútbol o el balompié. Si usted me pone un partido de béisbol y un partido de fútbol, yo digo, este sí, este no. Me gustan los dos, pero tengo preferencia. No odio el béisbol, no aborrezco el béisbol, amo el fútbol. Me gusta la Argentina. Me gusta San Lorenzo, mi equipo de fútbol, me gusta Messi. Tengo preferencias, como todos nosotros tenemos preferencias. Eso es un ejemplo para que se den una idea. No es que aborrece todo, sino que prefiere a uno y entonces deja al otro. Cuando nosotros leemos que aborreció a Esaú, le asignamos a Dios un sentimiento humano. Y sin embargo, Dios no siente como nosotros sentimos. Lo mismo sucede cuando hablamos de la ira de Dios. Tenemos la tendencia de traspolar nuestro sentimiento de odio y queremos adjudicarle a Dios la misma actitud de ira o de odio. Pero cuando Dios tiene odio hacia algo, el pecado, por ejemplo, tenemos que pensar que los sentimientos de Dios no son como los nuestros. Él es Dios. Nosotros no somos Dios. La Biblia trata de usar expresiones humanas y experiencias humanas para relatarnos que no es un poste o un ser que no tiene sentimientos. Al contrario, es un Dios activo emocionalmente y se utilizan estos términos para hablarnos de un Dios envuelto en los quehaceres de la humanidad. Así que cuando se habla acá de Esaú siendo aborrecido, quiere decir que Dios no lo aceptó. Dios no lo eligió, no lo prefirió. A eso apunta la declaración que tenemos allí delante nuestro. Y este es un asunto que tiene que ver más con la voluntad de Dios que con los sentimientos. Es la voluntad de Dios que se va a manifestar eventualmente trayendo a un Salvador, como dice en el capítulo 3, versículo 1, y vendrá, dice, súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros, eso está en el versículo 1, buscáis. Y luego más adelante habla de la venida de la salvación que viene de manos de este Salvador en el capítulo 4, verso 2, cuando dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así que la voluntad de Dios, al hablar al pueblo a través de Malaquías, es hablarles que el propósito de Dios, al haberlos escogido, es para levantar un Salvador y que venga a salvar a aquellos que no lo merecen. En uno de los sermones que predicó el gran orador Charles Spurgeon en el siglo XIX, al finalizar la predicación se le acercó una señora, cuentan los registros, y le dijo, no puedo entender por qué Dios pudo decir que aborreció a Esaú. Y este hombre magistral le respondió a esta mujer, señora, mi problema es comprender cómo Dios pudo amar a Jacob. A esto podemos agregar nosotros hoy que miramos el relato bíblico, no puedo entender cómo Dios pudo amar a esta gente. Y si hacemos extensivo el asunto, podemos preguntar, no puedo entender cómo Dios me pudo amar a mí, y a ti, y a todos los que el Señor salva. Sí, nosotros nos enfocamos en estos términos, ¿cómo Esaú quedó afuera? Y la pregunta es, ¿cómo es que tú estás adentro? Dios, hermano querido, mostró su amor, su pasión por ti, en el hecho que tuvo la acción soberana del acto de elección. Dios escogió soberanamente a Jacob y descartó a Esaú. No porque Jacob fuera mejor que Esaú,
era tan pecador como Esaú. Pero lo que le quiere hacer entender el Señor a esta gente que decía, ¿dónde está tu amor? ¿De qué manera nos amaste? Y Dios les dice, no deberías existir, pero yo te escogí. Y en el capítulo 3 dice, ustedes existen porque yo los sostengo. Ahí es donde se demuestra el amor de Dios, que es innegable, incuestionable, a través de los hechos de la historia. Incluso Edom, versículo 4, Edom, siendo que son los descendientes directos de Esaú, como, en fin, fueron descartados, no fueron los escogidos, Dios no los prefirió, llegaron a un punto como nación y sociedad de decir, bueno, macanudo, como Dios no nos da ni 5 de la hora, fuimos descartados, nosotros de todas maneras vamos a ir para adelante y vamos a construir nuestra sociedad. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. No nos para nadie, no interesa si Dios no nos escoge. Nosotros vamos a levantarnos, nos vamos a escoger a nosotros mismos. Y dice, ellos edificarán y yo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Mira, hermano, a ver, dejémonos de cosas. Hoy día nosotros le hablamos a la sociedad acerca del tema de elección, el perdón de Dios, el llamado, y la gente dice, pero ¿por qué yo tengo que venir a Cristo? Bueno, porque si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Ah, bueno, Dios no me quiere. ¿Y qué me importa? Si Dios no me quiere, nosotros vamos a construir la sociedad de todas maneras. Total, como Dios no me quiere, y eso es lo que ha hecho la sociedad a través de la historia, de construir lo que nosotros hoy de alguna manera usufructuamos, porque a fin de cuentas estamos metidos en la sociedad. Y sin embargo la Biblia dice que todo eso va a ser destruido. No interesa la testarudez y obstinación del hombre de diciendo, no necesito a Dios, no necesito su favor, no necesito su gracia. Yo puedo solo construir mi destino sin Dios. Bueno, eso pensó Edom. Y Dios dice, lo voy a tirar todo abajo. Pedro nos dice que este mundo va a ser consumido o arrasado por fuego como una vez fue juzgado con agua. La gente se burla, como se burlaban quizás en los días de Malaquías, pero eso es lo que dice el Señor. Esto, lo que llama la atención es que aun cuando Dios está disertando con esta gente, igual que hoy, no lo veían, no les entendían, no entendían la cosa, cuestionaban el amor de Dios. ¿En qué nos estás amando? ¿De qué manera me estás demostrando amor? Dime una cosa, hermano, tú estás sentado aquí respirando oxígeno, un poco de aroma por el tema de la limpieza, pero estás vivito y coleando. Te vas a ir a casa a almorzar, vas a vivir, te vas a levantar mañana, vas a ir a trabajar. ¿Por qué estás levantado y disfrutando esas cosas? Por el amor de Dios. Tú no mereces estar vivo. Yo no merezco estar vivo. Deberíamos estar muertos y en el infierno. Y sin embargo Dios preserva nuestras vidas y provee lo que necesitamos. Y aún provee más de lo que nosotros necesitamos. ¿Y cuestionamos a Dios? ¿En qué nos amaste? ¿Dios te estás quedando corto? ¿Tus bendiciones no son lo suficiente? ¿Necesito más? Pablo nos habla en la carta que escribió a los Efesios. Y noten lo que dice este hombre. Dice, bendito sea, más o menos dice lo mismo que dice Malaquías, pero en otros términos y desde una perspectiva más teológica. Y dice este hombre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escucha, dice, según nos escogió. Esta palabra, escoger, angelo, la palabra, en griego, significa elegir. Es la misma palabra que se utiliza, es transliterada, por supuesto, en otro idioma, pero es lo mismo que se está diciendo en Malaquías capítulo 1. Lo que está diciendo cuando ustedes leen ahí escogió es la palabra elegir. Nos escogió, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Y el propósito es para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y escucha, dice que lo hizo en amor. ¿En qué me amó Dios? Bueno, en el hecho de que Dios te bendijo con toda bendición, que Dios te escogió antes de la fundación del mundo y ahora agrega, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dime si no te ha bendecido ya Dios. No, Dios me empezó a bendecir cuando yo bendije a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. Pero dime, ¿cómo lees la Biblia?
Y no solamente eso, pero dice que esto es por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto dice para alabanza de la gloria de su gracia. Hermano querido, Dios ha demostrado su amor de una manera clara. El problema es que nosotros no lo vemos o no lo experimentamos. Es inhumano para mí decir o preguntar en qué nos amó Dios, como le pregunta esta gente. Si nosotros hemos de traer algo a la iglesia, un regalo, un obsequio, una ofrenda, es para decirle a ese Dios, gracias Señor, por haberme bendecido con toda bendición espiritual. Incluso lo que estamos trayendo es de Dios. La persona que trae la ofrenda es de Dios. Tú estás trayendo, como esta gente, una ofrenda porque Dios ya te bendijo con tu vida. El hecho de que estás viniendo con la ofrenda, eso ya es razón de que tú estás parado con esa ofrenda porque Dios te dio la vida y puedes hacer eso. Y la ofrenda que traes en tus manos es porque Dios te concedió por providencia la fuente de donde traes esa ofrenda, el trabajo, lo que sea. Así que todo, al fin y al cabo, descansa en la gracia de Dios. Tú no le estás dando nada. Dios te lo dio todo, inclusive mucho más que eso, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si hoy tenemos esta idea que si yo llevo una ofrenda le estoy haciendo una gauchada a Dios, le estoy haciendo un favor. No, mi querido, la ofrenda que tienes en tu mano es el favor de Dios en tu vida. Jacob y Esaú, ninguno de los dos merecía algo de parte de Dios. Este pueblo de Malaquías no merecía absolutamente nada de Dios. Y tú y yo no merecemos absolutamente nada de Dios. Entendamos eso. Dios no te necesita. Nosotros necesitamos al Señor. Vive agradecido al Señor. Dios está buscando tu corazón. No está buscando tu billetera. Vive agradecido cada día al Señor por la vida que te da, tu familia, tu salud, la salvación, el trabajo, la iglesia, tus hermanos. Todo lo que Dios te concede por gracia, toda dádiva, toda bendición viene de lo alto, del Padre de las luces. Dale gracias a Dios por esas cosas. Un Dios que ama a un pueblo rebelde. Número 2, un Dios deshonrado por un pueblo rebelde. Versículos 6 al 14. Los versos centrales de esa sección los tenemos en el verso 11 y 12. El 11 ya lo leí, dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mí, a mi nombre, incienso y ofrenda limpia. Verso 12, y vosotros, miren cómo contrasta los que dan ofrenda limpia y esta gente, vosotros lo habéis profanado. Ese nombre que es grande y en donde en algunos lugares traen ofrenda limpia, ustedes, y acá está la denuncia, el reproche de Dios, ustedes a ese nombre lo han profanado. ¿Qué quiere decir eso? Desacralizaron el nombre de Dios. Desecrar el nombre y la santidad de ese Dios. Degradar, mancillar a Dios. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible profanar a Dios cuando le estamos rindiendo culto? A ver, esta gente es gente que ora a Dios. De alguna manera oraban. ¿Cómo es posible que una persona que está hablando con Dios en oración, personas que le están trayendo ofrendas a Dios, porque esta gente lo hacía, personas que usaban el nombre de Dios cuando predicaban, eso correspondía a los sacerdotes, etc. Esta gente jamás pensaría, inclusive en el día de hoy, gente que va a la iglesia y que sirve a Dios y trae ofrenda, jamás pensaría que al hacerlo por alguna posibilidad, esta persona estuviese deshonrando y aún profanando el nombre de Dios en lugar de exaltarlo. Nos hacemos la idea de que si yo estoy yendo a la iglesia, estoy dando ofrendas, si estoy dando diezma, estoy haciendo pactos o estoy sirviendo, estoy adorando a Dios. Esa es la tendencia, la manera de pensar. Pero eso es un ejercicio religioso.
Pero si lo estamos haciendo de una manera incorrecta, no estamos rindiendo culto a Dios, lo estamos profanando. Esto es lo que estaban haciendo en los días de Malaquías. Traían estas cosas, se predicaba así, pero todo el ejercicio religioso era una profanación. Estaban desacralizando a Dios. Esto es grave. Esto es serio, porque nos muestra que Dios ve el ejercicio religioso de una manera y desde una perspectiva completamente distinta a cómo lo encaramos nosotros. Necesitamos conocer bien cómo quiere Dios que le adoremos. ¿De qué forma profanaron a Dios? Versos 6 al 8, Dios, un Padre y Señor deshonrado. Profanaron a Dios deshonrándolo como Padre y Señor. La gente oraba en los días de Malaquías y decían Padre nuestro. O decían Señor, Adonai, o Abba, qué sé yo. Pero se dirigían a Dios como Padre. Traían las ofrendas y decían traemos nuestra ofrenda a ti, te traigo la ofrenda Padre mío y Señor mío. Así que esa era la manera en que la gente se conducía cuando hablaban de Jehová. Mi Padre, mi Señor. Bueno, Dios lo que va a hacer es agarrar y razonar con esta gente. Y entonces pregunta Dios en este diálogo, macanudo, a ver, el Hijo honra al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Sin duda que la gente hubiese dicho, claro que sí. A lo menos se esperaba eso. No solamente eso, pero dice, y el siervo a su Señor. Y sin duda que la gente hubiese dicho, así es. Bueno, entonces Dios dice, sí pues, a esa respuesta lógica, si el Hijo debe honrar al Padre y el siervo a su Señor, dice, sí pues, yo soy Padre, como ellos oraban, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Señor, Señor, Padre nuestro. Pero resulta que en la actitud de esta gente no existía tal cosa. Y Dios les dice, a ver, si esto es real, ¿dónde está mi honra? ¿De qué manera me están honrando ustedes? ¿De qué manera cuando me dicen Señor me están respetando como tal? En el versículo 7 dice que ofrecen sobre mi altar pan. Así que mire la cosa, vienen con el pan, era la ofrenda de paz. Se presentaban animales que eran holocaustos y venían entonces con las viandas. Era que todo está bien con Dios. La ofrenda de paz venía después del holocausto. Es decir, tenemos una perfecta comunión con Dios. Y traían el pan al Señor. Y cuando traían y ofrecían el pan, venían con el Padre, aquí traigo mi ofrenda de paz. Señor, aquí te traigo la ofrenda de paz. Y sin embargo, el Señor les dice que el pan que ustedes traen es un pan inmundo. ¿Qué tal? Padre y Señor, aquí está el pan. Y Dios les dice, tu pan es un pan inmundo. Me traen pan corrompido. Y dice que hacen eso, Dios los juzga, dice, porque estiman que la mesa de Jehová es despreciable. Eso está ahí, Yo estoy abriéndole la escritura, lo que Dios le dice a esta gente. La mesa de Jehová, decía esta gente, es una mesa despreciable. Escúchame una cosa, a ver, decir que la mesa de Dios, donde te encuentras en paz con Dios, eso es despreciable, es descartable. Esta expresión despreciable significa que es una mesa que no es digna de aprecio o de tanta reverencia. Es una mesa que me fastidia, que no es tan importante, no hay que ser exagerados con la religión. ¿Saben cuántas personas dicen que vestirse saco y corbata para predicar, eso es exagerado? De ser personas que tienen mucho cuidado cómo hacen las cosas, cómo ponemos la mesa, con mantel, eso es exagerado. De conducirnos en la casa del Señor con respeto, con reverencia, silencio, eso es exagerado. Venir a todos los servicios de la iglesia es exagerado. Es aborrecible la mesa del Señor, el lugar donde venimos a tener comunión con Él. Dios está denunciando eso. Perdieron el sentido de reverencia en cuanto a las cosas de Dios.
Sin embargo, ellos venían y decían Padre, y decían Señor. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, habló palabras tremendas, y una de esas conversaciones que tuvo el Señor con la gente la tenemos registradas en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y a mí me llama la atención cómo es que no tenemos hoy un momento de reflexión acerca de lo que nos dice el Señor Jesucristo acá. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo que me llamó la atención, primero que todo, cuando hice el nexo entre una cosa y otra, es que en el Antiguo Testamento, los días de Malaquías, decían Padre y Señor. Y se dieron cuenta que acá el Señor usa lo mismo, dice Señor, Señor y Padre. No sé si es deliberado esto, pero me captó la atención. Está hablando a personas que dicen Señor, Señor, en forma enfática. Y el Señor dice, ¿cómo es el asunto con el Padre? Y el Señor dice, muchos me dirán en aquel día. Está mirando hacia adelante, nuestros días. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No dimos profecía en tu nombre, en el nombre de Cristo? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, acá el asunto es que estas personas, que lo mismo que en los días de Malaquías, por el hecho de practicar un rito en el nombre del Señor, que eso garantiza que estamos honrando al Señor. Y acá lo que está diciendo es mucha gente va a practicar eso. Hoy tenemos un ejército de personas que se la pasan diciendo Padre, Señor, Señor. Y los vemos echando demonios, los vemos haciendo grandes cosas. Y el Señor Jesucristo dice, muchos más adelante dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, no son elegidos, son aborrecidos. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted habla hoy con el pueblo evangélico y dice, no, mi pastor es profeta, echa demonios. Bueno, pero ¿es un elegido? ¿Es de Cristo? Y la gente va a decir, pero por supuesto, se la pasa todo el día hablando del Señor, orando al Señor, Señor de acá, Señor de allá. Y mire las maravillas que hace. Y el Señor dice, nunca os conocí. Usted los conoce, pero Cristo no los conoce. Lo mismo que sucedía en los días de Malaquías. Pensaban que porque ellos traían las ofrendas, porque eran parte del séquito que estaba reconstruyendo Jerusalén, que eran el pueblo de Dios. Y el Señor prácticamente les dice, ni sé quiénes son. Ustedes me están profanando a mí con todo el culto. ¿Tú crees que estamos honrando a Dios porque le decimos Señor, Señor y echamos demonios? Lo estamos profanando. Cuando el Señor dice, no los conozco, lo que están haciendo son actos de maldad. Nos tendría que poner en freno ese momento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Dejémonos de cosas, hermanos. El hecho de que tú veas personas que profetizan, que echan demonios y qué sé yo, no garantiza que esa persona está ofrendando a Dios como corresponde. Sea su tiempo, su servicio, su dinero, lo que sea. Dice el Señor, ¿aceptaré esto de vuestra mano? Capítulo 1, verso 13. La gente dice, sí, ¿cómo no? Amén. Bueno, el Señor dice, no lo voy a aceptar bajo ningún punto de vista. Luego entramos a Dios en el verso 8 desafiando el razonamiento del pueblo. Dice allí, por ejemplo, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Y obviamente es una pregunta retórica y la gente sabía muy bien que si le llevaban estas porquerías que presentaban a Dios, a Ciro los sacaba a patada. A mí, ¿quién le va a presentar al gobernador que subvencionó toda la campaña y todo el proceso de reconstrucción y le va a regalar, qué sé yo, un Starbucks, una ollita de café? ¿O llevarle un pañuelo de color? O qué sé yo, cualquier baratela que usted tiene y se la lleva al gobernador, ¿haríamos eso? La gente no era tonta, sabía perfectamente que eso ni se les hubiese ocurrido presentarse al gobernador con una baratija.
Porque eso habla de la falta de apreciación que tienen por lo que hizo este gobernador. Si te invita a ti el primer ministro del Canadá a su casa, a veces cuando vamos con Gloria a visitar a alguien, Gloria me dice, pará en el supermercado y trata de ver si compra un cake o algo, porque, en fin, qué sé yo, está en la costumbre, ¿no? de no ir a manos vacías, y entonces tratamos de llevar algo. Otros llevan flores y cosas por el estilo. En aquel entonces era la usanza, ¿no? de llevar un regalo, un aprecio a una persona. Si vamos invitados por el primer ministro del Canadá, o puedes ir con la mano vacía, o puedes ir con un obsequio. Estoy seguro que no vas a ir al Dollar Store para comprarle un regalito al primer ministro del Canadá. O si vas al Premier de Ontario, o al presidente del país, o al, qué sé yo, al concejal. No iríamos con el regalito del Dollar Store. Mejor es ir con las manos vacías, decir, es un honor verle la cara. Pero nunca traer una cosa, qué sé yo, un jarroncito de $1. Bueno, ahora son tunis, ¿no? Ya no es más el dólar, son $2. Hay que cambiarle el nombre al negocio, ¿no? Pero lo mismo. A ver, cuando viene nuestro cumpleaños, la Navidad, y vemos a una persona que nos trae una baratija del Dollar Store, tal vez decimos gracias, amigo, hermano, querido, qué sé yo. Pero después cuando se va a decir, pero vos te das cuenta de lo que me trajo este carazuda, este tacaño. Esto es... Así mire, ¿saben? Te aprecio tanto que te traje este florerito del escritorio, ¿no? Y claro, usted dice gracias, pero cuando se fue, ¿qué dice? Pero encima, guarda eso en el cajón, por favor. ¿Por qué? Porque eso muestra la falta de aprecio o respeto que tenemos por la persona. A eso apunta Dios. ¿Tú le llevarías esto que me traes a mí, al gobernador? La respuesta es obvia, y eso es lo que le traían al Señor. Por eso el reproche de parte de Dios, un Dios deshonrado. A ver, Dios denuncia a un semejante humano, un semejante tuyo, no regalarías esto. ¿Y cómo? A tu Dios, al que llamas Padre y Señor, ¿le das esta basura? Era para pensar, ¿eh? Yo le ofrezco mi tiempo a Dios. Yo le ofrezco todo lo que tengo. ¿De veras? ¿De veras le ofrecemos todo lo que tenemos? Cuando le decimos, te ofrezco mi corazón, ¿realmente le damos el corazón? ¿Estamos pensando en lo que estamos diciendo? ¿Entendemos qué significa dar el corazón? Cuando nosotros nos casábamos y yo le dije al que nos casaba, y ustedes hicieron lo mismo a fin de cuentas, es que cuando nos dijeron, usted promete dar su vida por esta mujer, y yo dije, yes, doy mi vida hasta que la muerte nos separe. Y gracias a Dios que mi señora dijo lo mismo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es un compromiso de entregarnos completamente, y nosotros sabemos que eso implica un sacrificio de toda una vida, de entregarme completamente por esa otra persona, sin concesiones. Nosotros hicimos un compromiso con el Señor, pero ¿lo cumplimos realmente? Lo que llama poderosamente la atención, hermano querido, es que ellos, yo no sé, pero se ofenden, se disgustaron con las palabras del Señor. En lugar de sentarse y decir, bueno, a ver, vamos a parar un poco y porque obviamente Dios está enojado con nosotros. No estamos complaciendo a Dios, porque estamos escuchando sus reproches. Así que vamos a sentarnos todos juntos y vamos a conversar esto. Oremos y veamos qué está pasando. No, lo que hacen es despotricar en compañía contra el Señor. En el verso 7, en la segunda parte, preguntan desconcertados, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea que acá el equivocado es Dios. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mejor. Te traemos las ofrendas, estamos predicando, usamos el nombre, te lo llamamos Señor, ¿cómo se llama? Padre y todo lo demás. Entonces no entendemos qué es lo que estamos haciendo mal. ¿En qué te estamos deshonrando? Es el colmo de la soberbia y el cinismo. Nosotros hoy le predicamos este mensaje a la gente y estarían diciendo, pero ¿en qué yo estoy? Cuando yo le digo Señor, Señor, ¿en qué lo estoy deshonrando? Cuando yo estoy profetizando en su nombre, ¿en qué lo estoy deshonrando?
Y sin embargo, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros pactos y todo lo que hacemos, estamos deshonrando a Dios porque pretendemos pagar o comprar sus favores, en lugar de reconocer que lo que hago lo hago por gratitud a sus favores. Dios, un Padre y Señor deshonrado. Segundo, Dios desafiando el razonamiento del pueblo. Número 3, un Dios apreciado por un pueblo honesto. Versículo 11. Perdón. Noten que dice que es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar. Acá no, pero en todo lugar dice se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. En cambio, y en contraste, verso 12 dice, mas vosotros habéis profanado ese nombre. Una severa acusación que hace el Señor a esta gente cínica. Dios no necesita de nosotros, hermano. No necesita tu plata, no necesita tu vida, tu tiempo, tu corazón, tus diezmos. No necesita nada de nosotros. Absolutamente nada. Él tiene en otros lugares, si nosotros no apreciamos quién es Dios, gente que verdaderamente le adora, le sirve, se dan todo por Él. Adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Palabras que pronunció Jesús cuando tuvo su encuentro con la mujer samaritana. Dios está buscando a esa gente, esta gente, la que aparece en el verso 11, en todo lugar, gente honesta, que quiere adorar a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad. No la falsedad y la hipocresía y el cinismo que vemos en los días de Malaquías y que vemos hoy en las iglesias evangélicas en todo rincón del mundo. Son falsos adoradores que usan el nombre de Dios, que hacen pacto con Dios y sin embargo lo deshonran. Dios está buscando a sus electos, gente que adora a Dios en espíritu y en verdad. Mi pregunta es, ¿eres tú uno de ellos? ¿O somos contados entre los que adoraban supuestamente a Dios en los días de Malaquías? Para ir más o menos cerrando entonces, en contraste, porque, ojo, yo siempre insisto que la Biblia no está tan interesada en hablarnos y cerrar los capítulos con la maldad del hombre y el desatino del hombre, sino de exaltar la gloria del Dios que quiere salvar a ese hombre. Y entonces acá encontramos una tensión entre la actitud irreverente de la gente y el carácter de Dios. Y lo que vemos en cuanto a Dios, y esto es hermoso, hermano, y tenemos que aprender a apreciar, es que a pesar de fallar, a pesar de hacer las cosas mal, nos dice la Escritura que Dios es el Dios o es un Dios amoroso. Capítulo 1, verso 2. Esta gente no empezó a andar mal ahora. Históricamente fueron malos, por eso fueron al exilio. Y ahora están en problemas justamente por haber hecho mal las cosas. Y sin embargo, Él es un Dios amoroso. Hermano, recuerda esto. Ese Dios en quien hemos puesto la fe es un Dios que te ama con amor eterno. Dios te ama. Entiende bien ese asunto. No es un asunto abstracto, simplemente o un asunto de retórica para moverte el corazón o impresionarte o crear sensaciones. No, la realidad es que Dios te ama. Y la evidencia es que Dios envió a Cristo a morir en tu lugar, en mi lugar, en el lugar de todos aquellos que escogió y no aborreció. Segundo, Él es un Dios de gran nombre. Versículo 11. Nosotros hoy pisoteamos el nombre del Señor, usamos el nombre de Dios en vano. Se ha convertido parte de nuestro vocabulario en la iglesia evangélica decir Señor, Señor, Padre nuestro. Pero sin embargo deshonramos a ese Dios con una falsa teología, con falsas promesas, falsas profecías, con milagros engañosos, mentirosos. Estamos estafando a la gente, se roba a la gente, le quitan el dinero, les arrancan el alma del pecho. Todo es un festival, una fiesta, un payasismo dentro de la iglesia evangélica. Dios es un Dios de gran nombre y nosotros tomamos ese bendito y grande nombre en vano, menospreciamos el nombre de Dios. Cuando decimos Dios o Padre o Señor, no tiemblan nuestros labios. Lo decimos sueltamente, sin reverencia,
Y número 3, Él es un Dios soberano y glorioso. Nos dice el versículo 14 que Él es gran rey, dice Jehová, y mi nombre es temible entre las naciones. Cuando dice gran rey, ese adverbio significa que Él es el Señor de los señores, que Él es el Rey de los reyes. Eso significa gran rey. Había un rey en Persia, pero este es el gran rey que movió el corazón y la voluntad de un pagano, de un rey que se creía que era dueño y señor de todo, y sin embargo fue el que fue movido por Dios, lo puso en el gobierno, y luego movió a ese hombre para que subvencionara el alto costo que tenía de levantar una sociedad en ruina, en una miseria total. Si hasta movió una guardia que escoltara a esta gente cuando volvía a la tierra, soldados persas que estaban cuidando al pueblo judío de otra religión, de otra etnia, contra los enemigos del pueblo que querían truncar el propósito de Dios. Algo extraordinario. Ese es nuestro Dios. Un Dios de gloria, un Dios asombroso. Dios entonces advierte en el verso 14, maldito el que engaña. Ya la semana que viene voy a hablar de las maldiciones. No eres maldito porque no traes el diezmo. Eres maldito cuando engañas. Y otras maldiciones que dice el libro de Malaquías y que no prestamos atención. La única maldición del libro de Malaquías es si no traes el diezmo. No. El no traer los diezmos es la consecuencia de la maldición que pesa sobre ti y sobre mí. Eso lo vemos la semana que viene. Pero ahora observa bien que el escritor dice, maldito el que engaña, y que teniendo machos en su rebaño, etcétera, trae lo que no sirve. No le importa traer a Dios lo que corresponde. Miqueas 6, capítulo 6, versos 6 al 8, que ministró en el siglo 8 antes del nacimiento de Cristo, antes del exilio. El exilio fue en el siglo 6. Malaquías se escribió y ministró a mitad del siglo 5. Recuerden que antes de Cristo se cuenta al revés, va de mayor a menor. Y entonces en los días de Miqueas, Dios otra vez encarando un pueblo rebelde, dijo, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo voy a adorar a Dios? Y entonces, otra pregunta, ¿me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito, que es lo más preciado que podemos tener, por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas, mi bebé, por el pecado de mi alma? ¿Sabe lo que responde la iglesia evangélica hoy a eso? ¡Amén! ¡Aleluya, Dios! La pregunta que está haciendo este texto, hoy la gente responde, ¡amén! A ver, ¿con qué me presento delante de Dios? ¿Con holocaustos? ¡Amén! ¿Con qué me presento a Dios? ¿Con becerros de un año? Y de 2 y de 3, ¡amén! Hacemos pacto con Dios. Traemos los diezmos a Dios. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros, porque si no cae la maldición. Decimos, sí, Señor, eso es lo que tenemos que traer, eso es lo que tú demandas de mí, por eso te lo traigo. Pero qué cinismo que tenemos los creyentes. Dios nos está hablando por las Escrituras y no prestamos atención. Otra vez dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y entonces dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? No pide todo eso. Los pastores te lo piden. Los ladrones te lo piden. Los falsos sacerdotes en los días de Malaquías te lo piden, pero Dios lo que te está pidiendo ya te lo declaró. El problema es que no prestamos atención a Dios y escuchamos a los mortales. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Justamente lo que no hacían en los días de Malaquías y lo que no estamos haciendo hoy. Hoy traemos los diezmos con injusticia.
La justicia de Dios la pisoteamos. No tenemos compasión por los perdidos. Se llenan las iglesias con miles de personas que van a adorar a Dios y no vemos a esos 2000 saliendo a la calle a evangelizar al perdido que está afuera. Somos como el rico que se gozaba de los platos y la opulencia mientras el leproso, el hombre mordido en llagas, estaba tirado ahí afuera esperando que alguien o algo le ayude. Así somos nosotros, estamos metidos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro santuario, mientras allá afuera tenemos los leprosos, los podridos, los arruinados, los perdidos eternamente. Y pasamos de largo. No les hablamos jamás de las viandas del cielo. Pero vengo a la iglesia a adorar a Dios y traigo mis diezmos y mis pactos con Dios. Dios ama, quiere que ofrezcamos la compasión, la misericordia por los demás. Y luego dice, humillarte ante Dios, bajarte, no creerte que eres algo especial y por eso Dios te ha salvado. Que porque eres especial Dios te ha escogido en lugar de Esaú. No, Señor, no merecemos haber sido escogidos. Es simplemente por el amor eterno que tiene por las criaturas que Dios nos dio la salvación. John MacArthur dijo, la verdadera adoración es cuando nuestras actitudes, acciones y actos de adoración reflejan la santidad y la grandeza de nuestro Dios. Necesitamos urgente, hermano querido, una reforma a nuestro culto. Necesitamos urgente reformar el culto, porque hay un culto que profana a Dios y estamos profanando a Dios. Y Dios quiere que lo honremos como corresponde, no con tu diezmo y tus pactos, sino con tu vida, con tu alma. Eso es lo que pide Dios de nosotros y eso es lo que demandaba del pueblo en los días de Malaquías y que se demanda hoy el pueblo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios. Perdónanos, Señor. Hemos descendido a niveles de mediocridad asombroso. Nos llenamos la boca mencionando a Cristo. Y sin embargo, nuestras conductas dentro y fuera de la iglesia son deplorables. Hacemos pacto contigo, traemos fortuna de dinero que sostienen la rapiña, la mentira, la estafa, delincuentes que se han metido dentro de la iglesia, falsos profetas, falsos pastores, personas que se han autotitulado. Y el pueblo subvencionando toda esta infamia. Gente que pretende hacer grandes obras para ti, Señor, cuando simplemente las hacen para uno, para enriquecerse, para robar las almas al Señor. Perdónanos por haber sido negligentes en vigilar esto que está sucediendo hoy. Reconstruye a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, por favor, a que podamos sumarnos a aquellas personas que traen ofrenda limpia delante tuyo. Pero traen ofrendas limpias porque sus corazones han sido limpiados en la sangre de Cristo Jesús. Señor, gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. No porque fuimos mejores que los otros, que Esaú y los que están al lado nuestro, sino porque tú eres un Dios de gracia y de amor. Ayúdanos a caminar, Señor, al salir de este santuario, pensando en la justicia, la misericordia que tú demandas de nosotros y la humildad de corazón. Porque te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra, con mucho respeto. Amén.